Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de conectarse las personas y arrancamos. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro acostumbrado webinar mensual, donde recuerden que les estaremos hablando de la estrategia y la visión que tenemos por el lado también macro global. Nos acompaña Klaus Kempfe, quien es el director de soluciones de portafolio y quien estará hoy a cargo nuevamente del webinar. Yo estaré acá pendiente de sus preguntas. Por favor, vayan dejándonos sus preguntas en la cajita de Q&A para que podamos ir interactuando también hacia el final con Klaus y conmigo de todos estos. Entonces, dale, sin Klaus, sin más, te doy la bienvenida y arranquemos. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Juan Camilo. Ha sido un febrero más movido de lo normal. Nosotros esperábamos algo movido, pero no tanto. Yo creo que hay que reconocer eso. Quiero partir compartiéndoles una pequeña presentación que tenemos y después tenemos algún tiempo para conversar. Esta presentación está basada en el reporte mensual de mercados de estrategia. De hecho, Juan Camilo, que me acaba de presentar, es el encargado de editar todo el reporte, y ahí tenemos algunos detalles por si quieren profundizar en alguno de los temas. Esa información les puede llegar a través de sus asesores de inversión, si ustedes quieren. Y también contarles que todo lo que estamos pensando aquí lo vamos plasmando de alguna forma en los fondos Visión Global, en los fondos Visión Global, en los mandatos que nos toca manejar. Así que esto no es solo palabras, por decirlo así, sino que también nosotros vamos invirtiendo en lo que decimos. Muchas veces la guerra da la sensación de que uno debería moverse mucho. A veces la guerra hay que esperar. Entonces tenemos diferentes momentos y ir viendo qué es lo que ha estado pasando. Juan Camilo, se puede ver bien la pantalla, ¿cierto? Sí, Klaus, adelante. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, el webinar del mes pasado comenzó con una lámina que era esta, la lámina en donde yo hablaba de los 4 pilares del 2022. ¿Cuáles eran esos 4 pilares tan importantes que yo decía y sobre los cuales estábamos sustentando y basando el proceso de inversión de cara a todo este año? Entendiendo en ese momento que había un potencial conflicto con Ucrania, lo vimos como algo más pasajero. Pensábamos que Putin iba a entrar al Donbass, iba a arrasar con eso y se iba a anexar el Donbass, toda la parte de la derecha de Ucrania, a Rusia. Yo creo que ese era más o menos el consenso, estaba entre eso y que no iba a pasar nada.
una guerra amplia como la que estamos viendo hoy día y cómo ha ido cambiando el escenario hacia adelante, no estaba dentro de nuestras proyecciones, por eso no lo habíamos puesto como un pilar completo para el año, era algún evento puntual que lo conversamos el mes pasado, pero hoy día efectivamente ya no tenemos 4 pilares, sino que tenemos 5 pilares para el 2022. ¿Y cuáles son esos 5 pilares para el 2022? Los mismos que teníamos antes, más la guerra Rusia-Ucrania. Y quiero contarle un poco eh, que esta guerra entre Rusia y Ucrania afecta a algunos de esos pilares, eh, y otros no los afecta tanto. ¿Ya? Por ejemplo, el desarrollo del coronavirus, nosotros no creemos que va a verse afectado de manera importante por la guerra de Rusia-Ucrania. Este fin del coronavirus realmente creemos que está pasando y creemos que vamos a ver una estabilización de casos, sobre todo en los países desarrollados, porque el invierno ya está cediendo y vamos a ver cómo eso va a permitir una reapertura de la economía. Esa reapertura de la economía va a permitir que las personas trabajen, esas personas van a poder tener mejores remuneraciones y al mismo tiempo se van a romper, o sea, van a volver a establecerse de nuevo las cadenas de suministros, ¿sí? Tenemos una reaceleración en China y les voy a mostrar más adelante un poco algunos gráficos que yo creo que son importantes sobre la reaceleración de China. Eh, y esta reaceleración de China nosotros no vemos que se vaya a ver en gran medida afectada por lo que está pasando. Eh, China nunca ha tenido un ciclo económico muy dependiente del precio del petróleo. El precio del petróleo efectivamente está subiendo, pone contenciones a lo que podría pasar, pero creemos que este escenario entre Rusia y Ucrania no va a cambiar, no va a cambiar la reaceleración de China. Donde sí vemos impactos importantes es en el frente de la inflación y en el frente de la normalización del crecimiento. Y lo vamos a ver un poco más adelante en un par de láminas que tengo, pero la inflación, nosotros el mes pasado planteábamos cómo esta inflación duraba durante el primer semestre, pero ya durante el segundo trimestre de este año empezábamos a ver, de hecho abril, mayo, junio, empezábamos a ver el precio del petróleo que caía, empezábamos a ver cómo se estabilizaban los precios en comparación con el año pasado, y eso iba haciendo que la tendencia de la inflación fuera a la baja. Y por ejemplo, en Estados Unidos, donde la inflación hoy día está cercana al 8%, 7 y algo, veíamos cómo esa inflación año contra año iba a terminar el 2022 en un 3,5. Hoy día estamos cambiando esa proyección y en vez de terminar en un 3,5, a final del 2022 creemos que eso puede subir y terminar más cercano a un 4,5 o a un 4,75, lo cual efectivamente tiene repercusiones importantes en la economía y también en las decisiones de política monetaria del Banco Central. Y esta normalización del crecimiento, en donde nosotros veíamos que después del rebote del 2021, post-coronavirus, veíamos un 2022 más desacelerado, más normalizado, ¿cierto?, en términos de crecimiento, se ve afectado por esta guerra de Rusia y de Ucrania, se ve afectado de una manera en que el crecimiento no solo se va a normalizar, sino que en algunas regiones del mundo va a caer de manera importante. No necesariamente vamos a ver recesiones relevantes durante el 2022, probablemente las únicas regiones donde estamos viendo recesiones son Rusia y Ucrania. Ninguna de las dos se va a salvar de una recesión durante este año, pero el resto del mundo igual va a recibir el golpe de crecimiento. Así que esos son hoy día los 5 pilares sobre los cuales estamos planteando la estrategia de inversión. Quería contarles un poco cuál es nuestra visión también en función de la guerra. Este es un gráfico que se va actualizando día a día en Wikipedia y va mostrando los avances de la guerra. Tal vez me van a escuchar hablar de la guerra de una forma que puede sonar un poco fría y no quiero transmitir eso. Yo estoy totalmente consternado, preocupado. Tenemos gente del equipo que tiene em, familia en Ucrania, o sea, de verdad entendemos la sensibilidad asociada a esto y cómo hasta tan lejos como nuestros países puede llegar el impacto. Entendemos la crisis humanitaria que está generando, pero quiero concentrarme de alguna forma en los impactos financieros que tiene la guerra y por lo mismo a lo mejor lo que viene hacia adelante suena un poquito más crudo.
Lo primero, reforzar lo que les decía recién. Nosotros pensábamos que iba a haber una operación relámpago acá en el Donbass, en donde Rusia iba a entrar, iba a demoler las fuerzas ucranianas y iba a anexar eh, estas Donetsk y Lugansk principalmente a lo que es Rusia. O sea, íbamos a hacer un Rusia ampliado, mucho más similar a lo que ocurrió con Crimea. No sé si recuerdan, pero Crimea fue un evento importante, pero finalmente para el mundo fue un evento que tuvo importancia durante un mes y después ya no tuvo mucha mayor importancia. Efectivamente, para los ucranianos, la anexión de Crimea fue un punto de inflexión en donde el gobierno ucraniano ha estado generando y ha habido una pequeña guerra civil acá en la zona del Donbass, ¿cierto? Que ya lleva 8 años. No, no quiero justificar la guerra en ningún caso, pero sí efectivamente veíamos esta zona y creíamos que esta zona iba a ser la más eh, rápida de anexión. Nosotros pensamos en ese escenario que íbamos a tener una guerra, íbamos a tener una guerra corta, que iba a tener un impacto muy pasajero en los mercados y que de alguna forma eso iba a descomprimir el conflicto y que las aspiraciones de Putin no iban por Ucrania completa, ¿ya? Lo que nos hemos ido dando cuenta en la medida que ha ido avanzando los días es que efectivamente Rusia va por un trozo más grande de Ucrania. Eh, Rusia ha invertido en la guerra mucho más de lo que nosotros pensamos que iba a invertir y se puede ver acá, o sea, la cantidad de frentes sobre los cuales Rusia está atacando a Ucrania son importantes. Hemos visto movilizaciones importantes de tropas. Hasta hace poco no habíamos visto grandes bombardeos acá al lado derecho, pero estamos viendo, ¿cierto?, en el centro de Ucrania o al lado izquierdo o más oriental de Ucrania, ¿cierto? También bombardeos adicionales y esto nos hace pensar dos cosas. Una, que la guerra va a ser mucho más larga de lo que pensamos inicialmente. Al principio pensábamos que a lo mejor esto iba a durar cosa de días o tal vez un par de semanas. Hoy día lo que estamos viendo es que esta guerra probablemente se transforme en una ocupación que puede durar bastante más tiempo, eh, en donde ese tiempo creemos que hay una gran probabilidad que sea menos de 6 meses, pero igual es algo que se va a mantener ya más durante todo el año, por eso lo agregamos como un pilar importante. La reacción o sea, la forma en que Putin ha estado invirtiendo en la guerra, o como ha puesto todo su capital político en esta guerra, nos hace pensar que él no va a salir, no va a soltar Ucrania de una forma fácil, lo cual es muy triste porque uno podría pensar en una negociación de paz más rápida, pero lo más probable es que todas estas negociaciones de paz simplemente son oportunidades en donde Putin le está pidiendo la rendición completa al gobierno ucraniano. No es una negociación de paz en donde acordemos quedar hasta aquí. Eh, la OTAN ha mostrado de alguna forma eh, el apoyo a Ucrania. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional, todo lo que recibimos acá en Occidente es efectivamente un apoyo y un repudio a Putin generalizado y un apoyo irrestricto a Ucrania, pero no ha habido tanta decisión de apoyarlo con gran fuerza. ¿Sí? O sea, ya se decidió que Ucrania no iba a ser parte de la OTAN de manera rápida o de la Unión Europea de manera rápida. Y finalmente lo que estamos viendo es que Occidente no tiene la intención de entrar en una guerra grande con Rusia. ¿Sí? Eso, de alguna forma, para los que vivimos más lejos de Ucrania es una buena noticia, ¿cierto? Porque nuestro escenario base es que si bien esta guerra se alarga, queda contenida dentro del marco de Ucrania, eh, pero sí, probablemente lo que vamos a ver va a ser una rendición de la OTAN, en donde en el momento en que Ucrania se rinda, la OTAN no va a seguir presionando para recuperar Ucrania. Va a aceptar las condiciones de Rusia y esperamos que ojalá las condiciones de Rusia sean razonables.
Desde el punto de vista financiero, ¿cuánto importa esto? Tenemos que ver cuáles son los canales de transmisión, ¿cierto?, de esta crisis humanitaria de Ucrania hacia el resto del mundo. Yo hace algunos años me tocó en algunos webinars hablar sobre los problemas que había cuando Trump bombardeó Afganistán y mató a Khashoggi, por ejemplo, y yo decía, bueno, esto de nuevo, o sea, yo no soy experto en relaciones internacionales, no me gusta que maten a nadie, pero sinceramente el canal de transmisión que había en ese momento de algún problema en el Medio Oriente al resto del mundo era bien limitado. Entonces, la reacción que nosotros tuvimos desde el punto de vista de inversiones era casi como que no hubiera pasado nada. Acá sí estamos viendo repercusiones en el mercado más importantes. Nosotros creemos que a esto le queda más tiempo. La armada, o sea, o el ejército ucraniano va a seguir defendiéndose. Es un ejército que ha sido apoyado, tiene bastante más defensas antitanques y antiaéreas que las que se pensaban y siguen llegando. Tienen una formación en los últimos años que ha sido apoyada por la OTAN, ¿cierto? Lo cual los hace más capaces de defenderse, y en esta guerra civil que tenían en esta zona del el este de Ucrania, han pasado muchas personas. Entonces hay un ejército ucraniano que está más preparado, con más experiencia que lo que veíamos. Dicho lo anterior, lo más probable es que Rusia siga empujando un bloqueo de Kiev y que siga empujando un bloqueo de Odessa y de Mariupol. Entonces, finalmente, si bien Rusia no ha logrado conquistar estas partes, es donde está presionando. Y no es casual. Hoy día, cuando uno lo ve, a lo mejor uno siempre dice, todos son generales después de la batalla, por cierto. O sea, yo no soy experto en guerra, pero cuando uno ve el mapa sobre el cual Rusia está presionando, y uno ve otros mapas, no es raro que esté presionando acá toda esta zona. O sea, les quiero mostrar un par de cosas. Esta es la votación que se hizo en febrero del 2014, en donde se les preguntó a los ucranianos si querían que su segmento de Ucrania fuera parte de Rusia. Si bien en ningún lugar es mayoría, hay varios lugares donde sí el porcentaje es relevante. O sea, acá en Odessa, en Crimea, en el Donbass, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esto y uno ve esto, no es casual. No es casual, y probablemente lo que me hace pensar es que Rusia va a esperar la rendición de Ucrania y va a pedir la anexión a Rusia de un segmento importante de Ucrania. Ya no solamente el Donbass, porque si se quedan con el Donbass, podría terminar habiendo una guerra civil o en Odessa o en Mariupol. O sea, hay otros lugares donde podría pasar. Y todo este frente lo está atacando Rusia solamente para llegar a Kiev. O sea, al final, la conquista de las ciudades que están acá, la entrada por Bielorrusia es para sitiar a Kiev. O sea, hoy día uno ve y está acá. Ucrania está defendiéndose de la mejor manera, estamos de acuerdo, pero nuestras expectativas son malas para Ucrania, y también malas en el sentido de un término de la guerra muy rápido. Pero a pesar de eso, creemos que hay pocos efectos reales en la economía completa fuera de Ucrania, Rusia y Europa. No hay muchos efectos, porque en realidad esto va a quedar contenido dentro de Ucrania, y probablemente en el corto plazo, un mes, mes y medio, Ucrania se va a rendir, porque tampoco ha habido una decisión importante de Occidente de entrar a apoyar a Ucrania. Rusia está preparada por una guerra más larga, y lo que va a pedir Putin probablemente sea la anexión no solamente del Donbass, sino de toda la parte sur de Ucrania, dejando a Ucrania sin acceso al mar, ¿sí? Esta era la votación, ¿cierto? En Ucrania, o sea, en Ucrania, de anexarse a Rusia el 2014.
Esta es otra información del censo de Ucrania, del último censo disponible en Ucrania, es un poco antiguo, pero no tenemos un nuevo, en donde se muestra la autodeterminación de si el ruso, por ejemplo, era la lengua materna de las personas. Muchos pueden decir, el hecho de hablar ruso no te hace prorruso hoy día, estoy de acuerdo, pero quiero mostrarles un poco cómo probablemente Rusia podría terminar pidiendo que se separara Ucrania desde el río Dnieper, ¿cierto?, hacia la derecha, que pasara a ser parte de Rusia. Y eso, si uno lo ve en un mapa más general, le da a Rusia un buffer, ¿cierto? Una zona en donde a lo mejor no va a ser Rusia, pero la OTAN no se va a querer meter de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía la OTAN sigue siendo y por suerte, qué bueno que lo sea, una entidad pacífica y de defensa para defender a los miembros de la OTAN, no para incorporarse. Y yo creo que esto le está dejando a la OTAN claro que ellos no quieren una guerra con Rusia y no van a querer incorporar a Ucrania en la OTAN, porque eso significa una guerra con Rusia en los próximos 20 o 30 años. Entonces, probablemente, de la misma forma como pasó con los misiles de Cuba, la OTAN va a aceptar todas las condiciones de Rusia para terminar la guerra y después van a continuar todos los efectos económicos o de intento de aislación de Rusia del resto del mundo. Yo creo que lo van a lograr, pero Estados Unidos tiene un trabajo difícil en los próximos años de tratar de mantener a Rusia lo más aislado del resto del mundo. ¿Sí? Podemos hablar del SWIFT, podemos hablar de las sanciones. Eh, Quiero ahora terminar un poco el capítulo de la guerra. Yo sé que podríamos hablar por mucho tiempo. Yo no soy el mejor experto en guerra, hemos tenido otras conferencias y si quieren podemos seguir teniendo gente que nos pueda seguir hablando de la coyuntura específica en torno a lo que está pasando en Ucrania, pero quiero ahora empezar a pasar un poco a las repercusiones de esto en el contexto internacional. Lo primero, mostrar las rentabilidades. Todas las clases de activos durante el año han tenido rentabilidades malas, exceptuando los commodities, que han tenido un salto importante durante el año, producto específicamente de la escasez que se genera con la guerra o la escasez que nos estamos autogenerando al aislar a Rusia. Hay que recordar que Rusia con Ucrania son el 10% de la exportación de petróleo y el 15% de la exportación de gas del mundo. ¿Sí? No, es muy relevante. Entonces, ¿qué regiones han estado más golpeadas en renta variable? Estados Unidos ha sido muy golpeado y efectivamente también Europa, ex Rusia, también ha sido muy, muy golpeado. Esto es ex Reino Unido, perdón, me quedé pegado con Rusia. Esto es Europa ex Reino Unido. No incluye Rusia porque es Europa desarrollado. Dentro de países emergentes, ¿cierto? EMEA, que es Emerging Market, Middle East and Europe, es el que recibió más golpe porque es donde está incluido Rusia. Acá está incluido Rusia. Asia emergente también ha caído más o menos en línea del resto del mundo, ¿cierto? Y lo más sorprendente es que Latinoamérica, como dice Santiago, nuestro portfolio manager de acciones latinoamericanas, ha sido una isla de paz en el resto del mundo. Y es sorprendente como lo que nosotros anticipábamos hace 3 meses de que Latinoamérica iba a ser el principal ganador del comienzo del año, se ha reforzado con el problema ruso. ¿Sí? O sea, el gap que se ha generado entre Latinoamérica y Estados Unidos, por ejemplo, es de 20%. Nosotros, nuestra principal sobreexposición, lo que más estamos sobreexponiendo en el portafolio de renta variable internacional es Latinoamérica, efectivamente. Pero dentro del portafolio completo sigue preponderando la importancia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sigue siendo cercano al 60% de la renta variable del portafolio porque es donde hay más diversificación y hay más tamaño de mercado, más liquidez. La renta fija también ha sufrido, pero ha sufrido por otras razones. Ha sufrido por las alzas de tasa, producto de las sorpresas inflacionarias que ya se venían dando. Entonces tenemos un febrero
que se separa en dos. Y quiero mostrarles acá un gráfico un poco más didáctico que la tabla, ¿cierto? En donde les puedo mostrar qué es lo que ha venido pasando con el S&P. El S&P es el índice de acciones de Estados Unidos. Lo que ha venido pasando es que durante enero, que es toda esta parte de acá, la bolsa cayó y cayó principalmente por el reconocimiento de que la inflación, o sea, esta primera flecha que voy a poner acá, que ya lo conversamos el mes pasado, pero lo repito un poco, cayó por el reconocimiento de que la inflación va a ser más fuerte durante este año de lo que se esperaba y que la reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos va a ser más rápida de lo que se esperaba. En diciembre se pensaba que la Fed iba a subir una o dos veces la tasa durante el año. A fin de enero, el mercado pensaba que la Fed iba a subir 6 veces la tasa durante el año y iba a llevar la tasa de 0 a 1,5 y no de 0 a 0,5. Entonces hay un cambio importante. Durante febrero, el mercado accionario empieza a recuperar y vuelve a caer después ya con la crisis que está ocurriendo en Ucrania. ¿Sí? Toda esta caída tiene que ver con Ucrania. Pero si pueden ver acá, en realidad esto que está pasando con la bolsa de Estados Unidos no es solo Ucrania. O sea, la caída que se ha dado durante febrero en realidad, o desde el punto más bajo que se dio en enero, donde no había una crisis en Ucrania, es de solo 1,5%. O sea, la bolsa de Estados Unidos, si bien ha caído, no ha caído solo por la guerra en Rusia. ¿Y por qué pasa esto? Es porque los canales de transmisión de la crisis humanitaria y la guerra que se está dando en Ucrania no son muy potentes para Estados Unidos. O sea, lo único que le termina afectando a Estados Unidos en realidad es la subida del precio del petróleo y nada más que eso. Vamos a ver el precio del petróleo más adelante. Les quiero mostrar la tasa del tesoro a 10 años de Estados Unidos, que creo que es el otro de los otros grandes termómetros que tenemos. Y ya les mostré el mes pasado que gran parte de la caída de la renta fija venía dada por la subida de las tasas del tesoro. Y de hecho esto no tiene mucho que ver con lo que ha venido pasando en Ucrania. O sea, la renta fija ha tenido un mal performance, principalmente, como les decía, por el reconocimiento durante enero y hasta mitad de febrero de que la Reserva Federal va a subir varias veces la tasa durante el año y que la inflación en la mente de las personas ya no es una inflación pasajera y se transformó en una inflación permanente. Nosotros en el webinar que hicimos más o menos acá les decíamos, no creemos que esta tasa siga subiendo, principalmente porque la inflación va a caer y la Fed, si bien va a subir tasa, no va a subir tanto como está planteando. Nosotros pensábamos que iba a subir un poco menos. Con la crisis de Rusia, el primer efecto es decir, ok, hay un menor crecimiento en el mundo, eso significa una caída de las tasas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, las sanciones que se han producido durante el último tiempo están haciendo que haya más inflación y por lo mismo la tasa ha vuelto a subir, porque a mayor inflación esperamos que la Reserva Federal probablemente esté forzada a subir la tasa y de hecho en los últimos días nosotros hemos ido moviendo nuestras expectativas de tasa de interés a entre 5 y 6 subidas de tasa en el año, principalmente porque lo que ha pasado con el petróleo va a obligar a la Fed, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a subir la tasa a pesar de la guerra en Ucrania. Probablemente, si la guerra terminara mañana, el precio del petróleo no volvería a ser lo que era por mucho tiempo, porque se ha estado vaciando, porque principalmente porque las medidas contra Rusia son medidas que van a permanecer en el tiempo. O sea, no vemos cómo el fin de la guerra termine eliminando todas las sanciones para Rusia, porque si no sería una guerra casi gratis. Estas sanciones tienen que empujarse por mucho más tiempo y eso probablemente va a debilitar la exportación de petróleo tanto de Rusia como de Ucrania. Hoy día Rusia está produciendo petróleo, pero nadie quiere comprarlo, porque políticamente es muy complicado. La Shell, por ejemplo, Shell Oil le compró un barco petrolero a Rusia
que lo estaban vendiendo con un buen descuento y terminó condenado por toda la opinión pública. Entonces ya nadie quiere exponerse a eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Hemos tenido dos momentos, un momento en que la renta variable recuperó, pero después volvió a perder lo que había recuperado y terminamos solo un poco más abajo que lo que veníamos estando, ¿cierto? En la parte más baja de enero, ¿ya? Enero fue la mayor caída de la renta variable, febrero efectivamente ha caído la renta variable, pero no ha caído tanto. Lo que sí ha caído es EMEA, que es donde está ocurriendo el problema, y Europa, que es donde está ocurriendo el problema. Latinoamérica tuvo un muy buen enero y ha seguido teniendo un buen febrero. Es la única región del mundo que en dólares ha tenido una buena rentabilidad. ¿Ya? Los commodities han saltado de precio. Y de hecho quiero mostrarles, porque ha habido mucha volatilidad, creo que es bueno que revisemos dónde está el petróleo hoy día. Este es el petróleo WTI, el petróleo en Estados Unidos, ¿cierto? Después podemos revisar el Brent si quieren, pero el salto en el precio del petróleo ha sido muy grande, sobre todo en torno a los embargos que se están haciendo en Rusia, pero estamos viendo algo de normalización en el precio del petróleo, porque si bien hay un apretón de liquidez de petróleo en el corto plazo, porque Rusia está produciendo y no le vamos a comprar más, pero estamos viendo ciertos acuerdos entre el Medio Oriente, que está a dos bandos, ¿cierto? Y Estados Unidos con Venezuela y Estados Unidos con otros productores como Irán, que de alguna forma podrían levantarle las prohibiciones. Probablemente Estados Unidos lo que va a tener que hacer es eh, ceder ante enemigos pequeños para poder ganar contra este enemigo grande que es Rusia. Y el petróleo es uno de los factores clave. Acá, como les muestro, tenemos harta información en el informe mensual, y aquí tenemos la evolución del precio del petróleo ya con una historia, ¿sí? ¿Qué es lo que viene pasando? Se declara Zelensky, se manifiesta la OTAN, ¿cierto? Hay algo de optimismo en torno a que Irán podría suplir la producción y esto hace caer el precio. Después vemos la invasión efectiva de Rusia a Ucrania, y eso hace saltar el precio del petróleo de manera importante, ¿sí? A continuación, hay algunas sanciones de Estados Unidos, eh, un escalamiento, una no escalación mundial. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que de alguna forma reconocemos que esto no va a escalar en el mundo, y después vemos las sanciones en estos últimos días, las sanciones más importantes que ha impuesto eh, Estados Unidos, en donde dejan a Rusia fuera del SWIFT o intentan dejar a Rusia fuera del SWIFT. Y el tema del SWIFT yo creo que refleja la real, eh, una de las reales peleas que se está dando hoy día. O sea, si bien esta guerra está en Ucrania, hay una guerra más grande que tiene que ver con Estados Unidos como líder, como potencia en el mundo, y probablemente el SWIFT es uno de los principales mecanismos en torno a los cuales Estados Unidos puede manejar al resto de los países porque les bloquea sus finanzas, ¿sí? Lo que hemos visto es que el SWIFT está haciendo, el bloqueo del SWIFT está siendo más difícil porque otros países no quieren aceptarlo. Por ejemplo, a Alemania le ha costado mucho aceptar dejar a Rusia fuera del SWIFT, y vamos a ver por qué. Pero también estamos en una guerra en la cual probablemente el SWIFT está perdiendo su hegemonía, ¿sí? El SWIFT es la forma en la que se transfieren recursos a nivel mundial, recursos platas grandes, ¿cierto? Y probablemente con esto, China, que va a querer seguir comprando petróleo ruso, Medio Oriente, que va a seguir intercambiando petróleo con Rusia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a ver alternativas ya con más potencia al SWIFT. Ya existen alternativas al SWIFT, pero nunca han sido populares. Podríamos ver la popularización de esta pelea. El SWIFT también mantiene la hegemonía del dólar. Entonces, el hecho de perder eso es bastante relevante.
Acá en el gráfico que vemos a la derecha, vemos la dependencia de Europa a el gas ruso. Y esta es la principal razón que nosotros vemos por la cual realmente Rusia no ha tenido un freno lo suficientemente fuerte de la OTAN. Y es porque Rusia encontró el momento justo para ir a la guerra. No hemos hablado de por qué fue ahora el momento justo, pero eh, Rusia encontró ahora el momento justo para ir a la guerra, principalmente porque es invierno en Europa, porque Rusia los dejó sin gas durante algunos meses para que no pudieran tener las reservas suficientes en Europa. El mercado, o sea, todos estábamos preocupados más del coronavirus que de otras cosas, los países ya se habían endeudado por lo mismo, y entonces encontró el punto correcto para invadir Ucrania, teniendo a la OTAN más preocupada de otras cosas y principalmente a Europa débil en su capacidad de reacción. Hay países que a lo mejor son más chicos, como Hungría, República Checa, Letonia, Eslovaquia, ¿cierto? Que dependen de manera muy importante del gas de Rusia, o sea, Hungría 95%, República Checa 100, Letonia 100, Eslovaquia 85, Italia 43. Estos países de acá arriba en realidad hace bastante frío, o sea, si Rusia cortara el gas, no sería fácil para la población adaptarse. Pero hay países más grandes como Italia y Alemania que también dependen eh, bastante del gas ruso y por lo mismo han sido reticentes en poder levantar todas las medidas contra Rusia tan rápido. ¿Qué es lo que significa esto? Que Estados Unidos no está encontrando en Europa suficientes aliados decididos a ir en contra de Rusia con la suficiente decisión de poner sanciones a Rusia, y eso va a terminar haciendo que geopolíticamente Estados Unidos tenga que buscar otros aliados. ¿Y cuáles son esos otros aliados? Probablemente vamos a ver un acercamiento en los próximos meses o años de Venezuela, evidentemente, con Estados Unidos. Vamos a ver Latinoamérica completa más cerca de Estados Unidos, porque probablemente Estados Unidos va a tener más interés de que Latinoamérica se una a un bloque no bélico contra Rusia, pero sí que estén más unidos en contra de Rusia. Y otro de los lugares en el mundo donde hay bastantes commodities que reemplazan lo que hace Rusia es Latinoamérica como un todo. Y probablemente vamos a ver una negociación en donde China tenga hoy día una capacidad, una palanca bastante más potente que la que tenía cuando estaba Trump, ¿sí? Cuando estaba Trump, Trump aprovechó toda su palanca para intentar poner el pie sobre los chinos. Hoy día la administración de Biden se ha visto un poco más débil, pero no solo se ha visto un poco más débil, el hecho de que Rusia esté atacando va a hacer que Estados Unidos necesite buscar aliados y no otros enemigos. Y por lo mismo, yo creo que Estados Unidos va a estar dispuesto a ceder con China algunas cosas. Probablemente podríamos ver una revisión de los tratados de libre comercio entre China y Estados Unidos. Y esas son consecuencias positivas de esto en el largo plazo para el mercado. No alcanzo a entrar en detalle en todas las láminas que tenemos, pero acá en realidad tenemos bastantes láminas asociadas a la guerra de Rusia. Hay pocos inventarios de petróleo. Hoy día nos estamos gastando las reservas de petróleo y por lo mismo van quedando menos. Eh, Irán, que podía ser uno de los países que supliera parte de la producción de Rusia, es incapaz de suplir la producción de Rusia. O sea, uno ve titulares, pero en realidad no vemos un cambio rápido en esta capacidad de producción. Las capacidades de producción se demoran meses en ir aumentando. No es algo que pueda suplirse de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Cómo el mercado ha visto esto? Y es bien interesante porque en el contexto que estamos viviendo, que es un contexto súper complejo, los índices PMI que hemos visto otras veces, que sobre 50 significan expansión de la economía, aceleraron en febrero. ¿Por qué aceleraron en febrero? Porque gran parte de esta encuesta se hace antes de la guerra.
¿sí? O durante los primeros días de la guerra. Entonces también estos PMIs reflejan mayor optimismo, pero ese es un optimismo que está matizado y que probablemente veamos matizados con la guerra. Pero sí creo muy, muy, muy relevante que esto me da pie a poder explicarles cómo estoy yo viendo hoy día el mundo y cómo estoy viendo los fundamentales de las inversiones. Si bien el tema de la guerra es un problema gigante y tiene ciertos efectos a nivel de petróleo, ya estábamos viendo una recuperación de la economía de manera muy relevante. Entonces, esa recuperación estaba asociada a la bajada de los casos de coronavirus. O sea, en los últimos webinars habíamos hablado de esto y habíamos hablado cómo el fin del coronavirus venía a mitad de febrero, y a mitad de febrero ya íbamos a empezar a ver un aumento del ánimo de los inversionistas, y eso es lo que estábamos viendo. O sea, todas nuestras tesis estaban funcionando bien. Nuestro overweight en renta variable, nuestro overweight en Latinoamérica, nuestro overweight en bonos corporativos latinoamericanos apuntaban al fin del coronavirus, a una inflación que si bien venía alta, después iba a ceder, y apuntaban a una China que venía reacelerando. Y si uno ve, acá el mundo tiene PMIs que aceleran, en donde los países desarrollados aceleran. Estados Unidos se pone mucho más optimista, ¿cierto? Durante febrero, producto del fin del coronavirus. La eurozona también, porque la eurozona depende mucho del fin del coronavirus. De hecho, el webinar anterior les dije, estamos evaluando aumentar posiciones en Europa. Decidimos esperar a ver cómo se iba desarrollando la guerra, y efectivamente hoy día no queremos aumentar posiciones en Europa todavía, pero el principal ganador del fin del coronavirus era Europa. Los principales ganadores de la reaceleración de China era Latinoamérica y Europa. Entonces, esa historia sigue funcionando. La historia fundamental de crecimiento en el mundo, de reaceleración de China y de fin del coronavirus, sigue estando presente. Y quiero mostrarle aquí casos confirmados del coronavirus en Estados Unidos. Cuando nos juntamos en enero, tuvimos una conversación sobre el coronavirus mucho más importante, y no hablábamos de la guerra en Rusia, hablábamos del coronavirus. ¿Por qué? Porque la guerra que estábamos lidiando era la cantidad de casos y la velocidad con que los casos del Omicron estaban avanzando. Y yo les dije en ese momento que nosotros pensábamos que a mitad de febrero ya esto no iba a ser relevante. Y miren el cambio importante dependiente que estamos viendo. O sea, la cantidad de casos ya no está subiendo de manera importante, está siendo mucho más contenido. El comercio en el mundo está recuperando, los vuelos en el mundo están recuperando, y en el momento en que ya yo pensaba que en este momento íbamos a estar cantando victoria, que habíamos terminado la guerra contra el coronavirus. Esa era una de las tesis principales, y sigue siendo cierto que hoy día deberíamos estar celebrando en el mundo desarrollado, sobre todo en el hemisferio norte, con el fin del invierno que se venía acá, el fin del coronavirus. Probablemente me van a decir, bueno, no es el fin del coronavirus. Exacto, no es el fin del coronavirus, pero es el fin del coronavirus como algo que altera nuestro día a día de una manera importante. Eso claramente ya sigue existiendo, y el coronavirus va a estar con nosotros, pero va a estar mucho más suave. Vamos a poder tener nuestra vida normal, los niños van a ir al colegio, las actividades se van a dar, vamos a poder volver a ver conciertos, los partidos de fútbol se van a dar, no vamos a tener problemas con el Mundial de Qatar, no, o sea, todo esto va a venir de nuevo mucho mejor, porque Omicron fue la vacuna definitiva. O sea, todos los que no se habían vacunado se vacunaron gracias a Omicron porque se enfermaron. Obviamente yo estoy súper a favor de las vacunas, pero Omicron ayudó a generar esa defensa adicional que nos hacía falta. Y lo otro, el otro pilar que veníamos viendo era China, ¿cierto? Y quiero mostrarles otro gráfico que me gusta mucho seguir, que tiene que ver con la masa monetaria en China, como la cantidad de dinero circulante en China. Y esta masa monetaria en China efectivamente es uno de los factores que determina el crecimiento. Es uno de los factores que genera que haya más crecimiento o menos crecimiento. Es el caño, la llave que abre China y que cierra China para determinar la liquidez. Miren
cómo para el coronavirus esta masa monetaria subió muy rápido y después, primer trimestre del año pasado, frenan, cierran la liquidez. Ahora estamos viendo cómo está aumentando la liquidez y está entre 9 y 10% y no cercana a 8. Entonces, estamos viendo una liquidez, ¿cierto?, en China que equivale a la mitad del estímulo que hizo China, ¿cierto?, para paliar el coronavirus, pero hoy día podemos decir sin coronavirus. Estoy exagerando un poco, pero sin coronavirus. Entonces, seguimos con inyecciones de liquidez que son a lo mejor un poco más lentas que lo que fueron el mes pasado, pero siguen en el rango alto o medio alto de los últimos años. O sea, si uno ve desde el 2017 hacia adelante, que es cómo China se ha venido estacionando en su crecimiento y potenciando un crecimiento más de consumo que de inversión físico, vemos que el rango era bastante acotado. Vemos un rango que estaba entre 8 y 8,5. Con el coronavirus se llegó a 11, hoy día estamos en un rango entre 9 y 10. Ese rango es un nuevo rango y es un rango de estímulo y estamos convencidos que Xi Jinping va a seguir empujando la economía para llegar a las elecciones del Partido Comunista Chino de fin de año con una economía creciendo. Ya el Partido Comunista dijo que su crecimiento esperado para el año es de 5,5%, cuando el crecimiento del segundo semestre del 2021 fue de solo un 4%. O sea, una reaceleración de China de un 1,5 y probablemente más que un 1,5 es durante este primer semestre un empuje y un motor que se reactiva, un motor que se había frenado el segundo semestre y que se reactiva este año. Entonces, si bien pasamos 30 minutos hablando de la guerra, quiero decirles que la guerra contra el coronavirus, el mundo ya la ganó y China está convencido de reacelerar su crecimiento este año. Entonces, son otros fundamentales que hay que considerar y que son muy relevantes en lo que estamos viendo. Por supuesto, los PMIs que veamos en marzo van a ser malos, van a ser mucho peores porque hay más incertidumbre, pero yo estoy convencido que fuera de Europa, los PMIs se van a mantener en territorio de expansión bastante consistente y en Europa vamos a ver una desaceleración, pero no es una desaceleración que lleve esto por debajo de 50 y probablemente va a haber sorpresas al alza de cómo la guerra, si bien impactó la economía, no la impactó tanto como hoy día está en los precios, ¿sí? Les mostré el gráfico de precios de Estados Unidos. Déjenme mostrarles el gráfico de precios de las 50 compañías más importantes de Europa. Es un índice que está bastante golpeado. Entonces, esto en un escenario en donde todo lo otro, aparte de la guerra, apunta a que en realidad la bolsa fuera hacia arriba, nos deja pensar que si bien todavía a lo mejor no es el momento de invertir de manera importante en Europa, probablemente va a llegar un mes dentro de este año en donde vamos a sobreponderar Europa y vamos a ver cómo Europa va a volver a los niveles que tenía a fin del año pasado y ese upside, esa potencial ganancia, hoy día, si volvemos solamente a los máximos que se dieron a fin del año pasado, estamos hablando de 18% al alza. Y para poner eso en contexto, si la bolsa la bolsa europea cayera 18%, llegaríamos a niveles que no vimos fuera del apretón de liquidez de marzo del año pasado. Entonces, o sea, del 2020, perdón, estoy cambiado de año. Entonces, en realidad, el, el balance de riesgos de Europa hoy día creemos que es positivo. No creemos que sea el timing, el momento correcto, porque creemos que los flujos no van a ir a Europa en los próximos días o los próximos meses, pero sí hay que monitorear porque esos fundamentales del fin del coronavirus y de China reacelerando son muy potentes para Alemania, por ejemplo, que le vende maquinaria y autos a China, son muy potentes para España, que depende mucho del turismo, para Italia, que depende mucho del turismo chino también, ¿cierto? Y de la industria que tiene asociada a China, entonces hay una reactivación asociada a China de Europa muy, muy relevante. Y por eso Europa no anduvo tan bien el año pasado, el segundo semestre. Por eso Latinoamérica no anduvo tan bien el año pasado, el segundo semestre. ¿Por qué? Porque China frenó
con todos los frenos que podía durante el segundo semestre del año pasado, y hoy día estamos viendo cómo soltó todos los frenos y de hecho está acelerando. ¿Cómo ponemos todo esto que venimos conversando en un contexto de crecimiento y le damos más o menos números al crecimiento? Desde la actualización anterior, ahora nosotros creemos que efectivamente los países desarrollados van a crecer menos que lo que veníamos esperando que crecieran, pero miren cuál es el impacto de la guerra en el crecimiento. Es solamente de un 0,2. Podríamos pensar que a lo mejor este no es el piso, podrían ser 0,3%. En Estados Unidos nuestra proyección bajó efectivamente para el crecimiento del 2022, pero de un 3,9 a un 3,7%. O sea, la guerra afecta efectivamente, pero en los lugares donde estamos, donde hay más inversiones y donde dependen y donde generan más noticias de la inversión en largo plazo, no ha habido una caída tan importante en Estados Unidos ni en China. En China, de hecho, probablemente las expectativas de crecimiento van a ir corrigiendo al alza, van a ir subiendo, porque el mismo gobierno chino dijo que van a crecer 5,5. Y cuando ellos dicen que van a crecer 5,5, terminan creciendo 5,5, porque es una economía bastante más controlada y centralizada que el resto del mundo. Donde sí vemos correcciones, perdón, a la baja importantes es en la zona euro. En la zona euro vemos una desaceleración del crecimiento desde un 3,9 a un 3,3%. Podríamos equivocarnos aquí, efectivamente, y esto podría ser un 3%, pero un crecimiento de un 3% todavía sigue siendo el doble del crecimiento potencial de la zona euro, del crecimiento potencial de la zona euro. Entonces, cuando uno piensa que el 2022 la eurozona, a pesar de la guerra, va a crecer el doble del potencial, es porque viene China creciendo, es porque viene la reactivación del fin del coronavirus. Entonces, en realidad, si bien los flujos de inversiones no van a ir hacia la zona euro en los próximos días o los próximos meses, porque todavía sigue estando muy cerca de la guerra, tenemos que entender que hay impactos, pero esos impactos no necesariamente significan una recesión o hay que salir como una estampida de la renta variable. Y creemos que las bolsas hoy día están dando puntos de entrada muy interesantes. O sea, si yo hoy día tuviera un patrimonio y ese patrimonio lo fuera a invertir por los próximos 2 años, creo que hoy día es un momento de aumentar y no de disminuir posiciones, sin duda. España ha tenido una caída, España no depende tanto del gas europeo, o sea, del gas ruso, y por lo mismo no tiene un impacto tan relevante, no tiene una industria tan relevante, entonces no le afecta tanto la subida del precio del gas y del petróleo, mientras que Francia y Alemania sí tienen más industrias, se ven más afectadas. Italia también tiene más industrias, se ve más afectada. Pero en el neto, como pueden ver, el mundo desacelera en su crecimiento esperado para este año, pero desacelera en una medida bastante más acotada de lo que uno podría pensar por el horror que uno está viendo en la guerra. Entonces, la palabra guerra, normalmente uno piensa hay que salir arrancando de las inversiones. Cuando uno lo pone en contexto, realmente no estamos viendo eso tan claro, y de hecho hay países como Brasil en donde hemos visto correcciones al alza en las expectativas de crecimiento de Brasil. Y nosotros estamos convencidos de que esas expectativas al alza de crecimiento de Brasil todavía son solo el inicio. Déjenme mostrarles otro gráfico que es muy relevante para poder poner en contexto el impacto de la guerra en Latinoamérica. Estos son los términos de intercambio y podemos ver cómo con la subida del precio del petróleo que ya había comenzado el año pasado, la subida del hierro, hemos empezado a ver que Brasil está teniendo términos de intercambio mucho más positivos que lo que tenía antes. Los términos de intercambio son los precios relativos entre lo que Brasil vende y lo que Brasil compra. Entonces, efectivamente, Brasil tuvo un problema el 2014 que lo llevó a una recesión. Y eso fue por una caída de precios relativos, o sea, lo que ellos compraban era más caro y lo que vendían era más barato. Si yo veo esto, claramente yo digo, ok, parece que uno debería ampliar, mejorar, aumentar las inversiones en Brasil.
¿Qué es lo que pasó? Nosotros lo conversamos el primer semestre del año pasado, pero China frenó su crecimiento el segundo semestre del año pasado y eso hizo caer los términos de intercambio para Brasil. Pero acá vemos a fin del año pasado como China reacelera y al mismo tiempo los términos de intercambio para Brasil aumentan de manera importante. ¿Por qué hablo de Brasil? Porque el 80%, perdón, el 60% del índice de Latinoamérica es Brasil. ¿Quién es la otra mitad? Es México. Entonces, si vemos los términos de intercambio para México, también podemos ver que, bueno, aquí se ven saltando al final, pero en una base de comparación un poco más baja, pero sí recuperando de manera importante. Si vemos cómo ha reaccionado el real, ¿cierto? A esto ha reaccionado bien. Acá, cuando uno ve monedas, perdón, cuando uno ve las monedas de nuestros países, al bajar es positivo. Entonces, esta subida de términos de intercambio en Brasil ha hecho que el real brasileño pase de 5,6 a 5. Ha sido muy positivo. Si bien la política es importante en Latinoamérica, también lo es lo que pase con los precios relativos de lo que vendemos y lo que compramos. Y sin duda, todo esto todavía no está en los precios de las acciones latinoamericanas, por lo cual seguimos sobreponderando acciones latinoamericanas. Si yo hubiera tenido una bola de cristal, probablemente habría vendido antes de esta guerra, porque esta guerra ha terminado siendo más potente de lo que pensábamos, pero efectivamente creemos que el impacto en crecimiento en el mundo no va a ser tan importante. El impacto geopolítico es clave. Probablemente si Biden no consolida lo que está haciendo, va a haber un midterm election a fin de año muy difícil. Va a tener que buscar aliados en el resto del mundo y probablemente Estados Unidos va a tener que ceder ante el resto del mundo para poder afianzar su poderío contra Rusia. Pero como podemos ver acá, los números nos indican que el crecimiento no se está viendo golpeado de manera importante durante el año 2022. Y el crecimiento del 2023 vuelve a ser el crecimiento promedio de un año normal. Entonces, si bien estamos viendo una complicación y nuestra expectativa de crecimiento de Rusia bajó a un menos 9,4% versus un 3% positivo, está concentrado en esa zona y por lo mismo no creemos que sea el momento de salir arrancando con las inversiones, sino analizarlas detenidamente y ver bien los impactos. Quiero pasar a mostrarles como les digo, acá tenemos un montón de datos macro que creemos que hacen sentido analizar, pero quiero mostrarles algunos detalles de cómo ha reaccionado el mundo. Acá tenemos principalmente febrero, ¿cierto? No tengo el detalle todavía, o sea, tenemos datos de marzo, pero no quiero mezclar toda la información. Latinoamérica muy, muy bien. De hecho, la bolsa más potente durante febrero ha sido la bolsa peruana, principalmente porque los commodities se han mantenido sólidos, porque también los términos de intercambio han andado bien. La política ha dejado de ser tan ruidosa, ha sido un poquito menos ruidosa. Yo sé que se votó una vacancia hace algunos días, pero febrero no fue ese momento y de alguna forma la gente está diciendo, bueno, Castillo está ahí, pero la bolsa está barata y hay que salir a comprar porque los precios de los metales están subiendo. Eso es lo que ha estado pasando en Latinoamérica en general. Latinoamérica se ha desacoplado del resto del mundo, como les decía, y quiénes son los que más han sufrido, efectivamente los que están más cerca de la guerra. Aquí no estoy poniendo a Rusia ni a Ucrania, porque en realidad no tienen bolsas tan relevantes, pero Alemania cayendo un 7%, la zona euro completa un 5,4%, Italia un 4,8%, esto se ha seguido profundizando estos días. China ha seguido con medidas que contienen la liquidez, que siguen apretando su bolsa. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, estamos bien, el mes pasado yo les decía, vamos a ver una reactivación de China? Se los decía desde noviembre. En noviembre les decía, vamos a ver una reactivación de China, pero la mejor forma de aprovechar esa reactivación de China es invirtiendo en Latinoamérica, principalmente porque China va a seguir presionando las bolsas de su país. No va a dejar a los ricos ser tan ricos, por decirlo así, y esos están invertidos en la bolsa y eso está afectando la percepción de la bolsa china a pesar de la recuperación de la economía,
pero Latinoamérica sí efectivamente era el lugar donde estar. En términos de sectores, el sector que más ha ganado efectivamente es energía. Creemos que esto puede mantenerse durante el año, pero vamos a ver cómo todos estos sectores que han sido golpeados, gran parte de estos sectores que han sido golpeados van a darse la vuelta. ¿Cuáles sectores son los que no me gustan? De nuevo, los sectores más asociados a ser muy conservadores, muy cercanos a los bonos. Por ejemplo, real estate, servicios básicos y consumo básico son los sectores que menos me gustan de aquí hacia adelante. Efectivamente, en las caídas se protegen más, pero yo veo una recuperación y una vuelta de flujos en la medida que la guerra vaya suavizándose. Hay un dicho de Warren Buffett que siempre dice que hay que comprar cuando está la guerra porque son los momentos en donde uno psicológicamente tiende a vender y cuando uno puede tener ese horizonte de inversión más largo de 2 años, probablemente estos puntos creemos que son buenos puntos de entrada. En términos de la renta fija, ya les mostré lo que pasó con el bono del Tesoro, pero quiero mostrarles cuando uno hace un detalle más cercano a los diferentes bonos, podemos ver que febrero fue un mes bastante duro para la renta fija. ¿Y por qué fue un mes duro para la renta fija? Principalmente porque se conjugaron las dos cosas. Se conjugó el hecho de que subieron las tasas base, que la caída de tasas base se ha dado en marzo, volvió a subir, producto de que la guerra es inflacionaria, ¿sí? Nosotros estábamos planteando de que la renta fija ya estaba cercano del piso, seguimos pensando que está cerca del piso, pero la guerra ha producido más inflación y la inflación es mala para la renta fija, ¿sí? Hay que pensar que en la renta fija me pagan nominales, me pagan dólares, y si hay más inflación, esos dólares valen de alguna forma menos. Por eso es mala la inflación para la renta fija. Los bonos del Tesoro, si bien han sido defensivos, no han sido cero. Los bonos del Tesoro han tenido rentabilidades negativas y de hecho, si yo le agrego marzo, estas rentabilidades vuelven a su peor momento que estuvieron durante enero, pero el conflicto de Rusia ha tenido impacto en bonos corporativos emergentes y en bonos de países emergentes. Y eso también nos ha afectado en los portafolios. Uno de los principales impactos que tenemos en los portafolios que manejamos son bonos corporativos emergentes y bonos de empresas y de países emergentes. ¿Ya? SENVI son bonos corporativos emergentes y ENVI bonos de países emergentes. Envy nosotros no teníamos tanto, igual nos afectó porque teníamos algo en un portafolio diversificado. Senvi era lo que más nos gustaba. Nosotros seguimos convencidos que los bonos corporativos emergentes son el lugar donde hay que estar y que están sufriendo hoy día un castigo porque cuando, les voy a mostrar la dinámica, les quiero contar la dinámica. Cuando pasa esto de Rusia, de alguna forma, y empieza a escalar, empiezan a haber rescates, ¿cierto? De estos fondos de bonos corporativos emergentes, y estos rescates, como no pueden vender los bonos rusos porque están bloqueados, tienen que salir a vender otros bonos. ¿Y cuáles son los bonos que están saliendo a vender indiscriminadamente? Son bonos asiáticos y bonos latinoamericanos, ¿sí? Esos bonos están siendo castigados de una manera completamente injusta porque las compañías que están dentro de estos índices son compañías que probablemente se están viendo beneficiadas de la guerra. Es triste decir eso, pero hay compañías que producen petróleo y esas compañías que producen petróleo se están viendo beneficiadas hoy día de la guerra. Compañías que producen trigo o que producen alimentos o materias primas para los alimentos se están viendo beneficiados porque Ucrania y Rusia son exportadores también de alimentos. Dicho lo anterior, los bonos de países emergentes, si bien han sufrido más, no es donde me gustaría estar. ¿Dónde me gustaría estar hoy día? De nuevo, sigo diciendo bonos corporativos emergentes y bonos high yield emergentes. Si bien hemos tenido una pérdida ahora, salir a vender ahora es tomar esa pérdida, realizarla y no recuperar. Nosotros creemos que se va a ir dando una recuperación principalmente porque las tasas que yo consigo hoy día son mucho más altas que las que venía consiguiendo. Quiero mostrarle otro gráfico más didáctico aquí. La
los high yield, los bonos de alto riesgo en Estados Unidos han caído, efectivamente, pero si yo veo la tasa que hay detrás de eso, esa tasa es bastante más atractiva hoy día que la que veníamos teniendo. Entonces, hoy día yo puedo conseguir una tasa similar a la que conseguía en junio del 2020, cuando teníamos un problema grave, ¿cierto? En el mundo no sabíamos si iba a haber vacunas, si no iba a haber vacunas. Hoy día tenemos otro problema grave que es la guerra, pero efectivamente nosotros no creemos que eso va a afectar de manera importante este segmento, no va a generar una recesión durante este año ni el próximo, no va a hacer que los defaults o las quiebras de empresas aumenten de manera importante en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces, sinceramente, nosotros creemos que conseguir tasas al 6% hoy día en high yield de Estados Unidos son tasas muy, muy, muy atractivas. Quiero mostrarles otro gráfico que tiene que ver con spreads de la misma y cuál es la regla que nosotros usamos normalmente en crédito. La regla es que normalmente cuando uno invierte en tasas que están en 400 puntos o más, termina generando valor. Y aquí estamos en un periodo en que hemos llegado a un spread, a una tasa sobre el bono libre de riesgo por sobre 400 puntos. Esto creemos que es una tasa interesante para invertir más. De hecho, más que salir arrancando, lo que nosotros estamos pensando es cuándo es el momento justo para aprovechar de comprar estas tasas que no veíamos hace mucho, mucho tiempo en la renta fija. Yo el 2020 les dije, no inviertan en renta fija de larga duración, no inviertan en investment grade, pero hoy día las tasas que se están viendo en high yield americano y también en investment grade americano, que son parte de nuestros fondos Visión Global, efectivamente, son tasas bastante más interesantes. Hoy día yo puedo conseguir en bonos investment grade en Estados Unidos tasas superiores al 3,5% en dólares. ¿Se acuerdan que yo les decía aquí, cuando estaba en el 2020, que las tasas estaban al 2%, que era una mala idea invertir? Hoy día que las tasas están casi en 4, yo creo que sí es una buena idea invertir y dejar de estar en caja. O sea, el money market va a seguir pagando muy cercano a cero. Hoy día invertir en bonos de mediana duración o de corta duración, corta o mediana duración, no las más largos todavía, pero corta o mediana duración, ya nos parece buena idea y es lo que estamos haciendo en los fondos. Efectivamente, los fondos Visión Global asumieron parte de este golpe. Los fondos Visión Global más conservadores tienen más renta fija, tienen un porcentaje importante de investment grade y esta subida de tasa nos ha afectado de manera negativa, pero estamos convencidos que hoy día los niveles en los que estamos invertidos, las tasas que podemos entregar, van a compensar esa pérdida y de aquí a fin de año vamos a recuperar lo que se ha perdido porque la tasa a la que estamos invertidos hoy día en investment grade y en high yield es más alta y sobre todo lo que más me gusta sigue siendo bonos corporativos latinoamericanos en donde estamos consiguiendo yields cercanas al 6% en dólares. Entonces, con duraciones de 5 años solamente. Esta combinación sigue siendo una buena combinación. Tuvo un mal febrero, pero efectivamente lo que estamos viendo es que las tasas, la rentabilidad esperada hacia adelante de los fondos Visión Global, hoy día es más alta que lo que era hace un mes, bastante más alta de lo que era hace un mes, y si bien no necesariamente va a pasar un mes para recuperar la caída de febrero, sí vamos a ver que durante el año, durante los próximos 2 años, eh, vamos a tener una muy buena rentabilidad y de hecho mi sugerencia es aumentar exposiciones en los fondos más que disminuirla en este momento. Si el horizonte de inversión son 3 meses, no. Si el horizonte de inversión son un año o más, sí. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nosotros seguimos recomendando invertir en renta variable global, estamos disminuyendo nuestra exposición en caja porque creemos que tener caja hoy día no tiene sentido. Si estábamos esperando malas noticias, probablemente todas las malas noticias que podían darse durante este año ya se dieron. Eh, Puede ser que la guerra se mantenga, sí, los precios del mercado ya tienen incorporado una guerra larga, ya tienen incorporado un precio del petróleo bastante alto, y si bien hay algunos ganadores y perdedores, creemos que hay que mantenerse invertido en este periodo. Confirmamos nuestra convicción de mantener posiciones en bonos corporativos emergentes y dentro de Latinoamérica, dentro de la renta variable,
en Latinoamérica, que creemos que es un segmento del mercado que va a seguir sorprendiendo al alza en términos de utilidades. Hay que pensar que hoy día todavía los analistas no incorporan en sus proyecciones estos precios más altos de la energía, estos precios más altos del hierro. Entonces, eso significa que compañías como Petrobras, Vale o otras petroleras van a permitirse tener más utilidades. Petrobras es una compañía que no ha sido necesariamente la mejor manejada, pero ayer, por ejemplo, anunciaron una subida de 20% del precio del petróleo. Para la economía como un todo no es tan positivo, para la bolsa brasileña es bueno, porque finalmente eso hace que podamos generar utilidades en una compañía que estaba muy restringida de utilidades. Y ese aumento en las expectativas de utilidades que vamos a ver en algunos segmentos de la economía, hay que aprovecharlos. De nuevo, reitero, me carga la guerra, creo que es terrible. Pero mi trabajo es encontrar oportunidades en todo momento, y hoy día las oportunidades que estamos encontrando para invertir se concentran principalmente en Latinoamérica, en bonos corporativos emergentes y en high yield de Estados Unidos, mantenerse invertido e incluso aumentar más inversiones disminuyendo la caja, porque creemos que es la mejor forma de comprar los activos que hoy día están castigados, algunos de manera justa y algunos de manera injusta. Y en promedio creemos que eso nos va a permitir tener una mucho mejor rentabilidad esperada hacia adelante. Eso, hasta ahí quería dejarlo por ahora para que pasemos a preguntas. Gracias, Klaus, por la intervención, por la explicación. Hay tres preguntas por ahora. La primera es, ¿qué podemos esperar hacia adelante de los metales industriales como el cobre y el zinc bajo el escenario actual? Ya. La guerra de Rusia efectivamente ha estado disrumpiendo los precios de diferentes metales. Hay algunos metales donde Rusia es más relevante que otros, y esos metales donde es más relevante está haciendo que suba el precio más fuerte, el aluminio, el hierro. En el cobre yo no espero una subida tan importante. Yo creo que los precios actuales del cobre son precios razonables para mantenerse en este periodo, pero sí, en general, cuando vemos precios del petróleo subir, se acompañan de precios de metales que se estabilizan más alto, más arriba de lo que veníamos viendo. Hoy día el precio del cobre, por ejemplo, está cayendo 1,6% y está llegando a $4,63 la libra. El precio del petróleo sube, pero en un contexto más bajo que lo que tuvimos otros días, estacionándose en torno a $110. Lo que estaba pasando con el zinc tiene más que ver con cosas financieras que con cosas de tantos fundamentales. No es que haya explotado la producción de zinc, pero sí el precio del zinc efectivamente subió de manera importante. Probablemente vamos a ver cómo ese precio se mantenga más alto que lo que venía, pero no tan alto como lo que llegó el otro día, que subió como 3 veces de precio. Eso fue un squeeze de liquidez del mercado, similar a lo que pasó con el precio del petróleo el 2020, en donde el precio llegó a ser negativo. ¿Se acuerdan cuando el precio del petróleo llegó a ser negativo? Fue producto de un squeeze de mercado y no necesariamente de un fundamental de oferta y demanda de largo plazo. Nuestra expectativa es que los commodities se mantengan fuertes, pero no principalmente por la guerra. La guerra está haciendo que salte y se va a mantener más arriba, sobre todo el petróleo y el gas. Ahí hay una concentración importante del salto, en el hierro, en el aluminio también, pero el resto de los commodities están siendo afectados principalmente por la reaceleración de China. Esa reaceleración de China es la que realmente yo creo está manteniendo los precios de los commodities más altos que lo que venían siendo el año pasado, teniendo un periodo de corto plazo que van a subir más por todo el tema de Rusia, pero que durante el segundo semestre van a bajar, pero estacionarse en niveles más altos que lo que veíamos el año pasado, y probablemente veamos el petróleo entre 100 y 120 a fin de año y no en 70 como esperábamos. Perfecto. Bueno, hay una segunda que si quieres la tomo yo y que es Dale. por qué Occidente no aceptó con anterioridad el ingreso de Ucrania a la OTAN
y así evitar el escenario actual. Y básicamente, digamos, el ingreso a la OTAN es una aplicación, al final, es un proceso que tiene que cumplir varios requisitos. Ucrania cumple varios de ellos, pero dentro de los requisitos que debe cumplir Ucrania es el restablecimiento total de la democracia. En eso estaba, digamos, este gobierno, en la reconstrucción total de la democracia. Recuerden que Ucrania pues, ha pasado por varios episodios. Si uno se devuelve en la historia, el ingreso a la OTAN está marcado desde el año 2009, entonces no es reciente, pero digamos que a partir de ahí hemos tenido como varios momentos. El primer momento, cuando se habló de esa incursión, digamos, de Ucrania a la OTAN, se empezó con el proceso. Ucrania venía también digamos, de conflictos internos que habían impedido tener un proceso democrático totalmente transparente. Sin embargo, pues el gobierno de turno lo aprobó, se hizo un referendo que quedó aprobatorio, entonces pues digamos como que se siguió abriendo esa posibilidad. Sin embargo, en el intermedio llegó un gobierno prorruso que rompió ese proceso, que al final se alejó y que ocasionó una guerra civil en Ucrania previo a lo que fue la invasión o a la toma de Crimea en el año 2014. Ahí, de hecho, se subió el presidente predecesor del actual, donde se reinició el proceso de la posibilidad de que Ucrania volviera a ser parte. Sin embargo, por los conflictos internos de los prorrusos versus los pro-occidente, eso no se había podido llevar a cabo. Y eso, pues, al final también dejó el proceso democrático un poco débil. Después, en el año 2019, cuando llegó el presidente actual, se reinició ese proceso, pero con la salvedad de que el proceso democrático todavía había que hacer unas reformas. Esas reformas ya estaban, digamos, como en trámite desde el año 2020 y ahí, digamos, estaba el proceso antes de que todo esto sucediera. Por eso es que Ucrania hoy no era parte digamos, de la OTAN y no tenía ese respaldo de Occidente. Y pues por eso nadie preveía la guerra al final, como decía Klaus ahora al comienzo. Pues, fue algo que pasó finalmente. Y en ese sentido, pues evidentemente no era que tampoco se pudiera llevar a cabo, se pudiera saltar las reglas simplemente porque había un afán en cualquier momento, sino que pues no se terminó de llenar el procedimiento necesario para llegar a ser parte de ese, de ese grupo. Listo, hay una tercera pregunta aquí que ya es un poquito más local y qué expectativas hay para el tipo de cambio en Chile. Sí, es más chilena. Yo en el corto plazo, el tipo de cambio, nosotros creemos que en el corto plazo se va a mantener más o menos donde está, pero en el mediano plazo hacia adelante debería tender a caer el tipo de cambio hacia niveles más cercanos a lo mejor a 770. Los niveles de tasa actual de Chile son suficientemente altos para que los capitales tengan intenciones de venir, la reactivación de China podría estar bien. Depende mucho de las señales políticas que vayamos viendo y ahí hay un mundo. O sea, hoy día está asumiendo nuestro nuevo presidente eh, y eso todavía no hemos visto qué Boric va a hacer, si el Boric de primera vuelta o el Boric de segunda vuelta. Si el Boric de segunda vuelta es el que de alguna forma empieza a primar, podemos ver caídas por debajo de 800. Si vemos un Boric mucho más agresivo y mucho más transformador y más generar incertidumbre, como decía Grau en algún momento, probablemente vamos a ver niveles más arriba. Hoy día hay harta incertidumbre, yo creo que hay algunos hitos importantes, cuáles son las medidas que planteé desde el comienzo, también el salario mínimo que se discute en junio, yo creo que nos va a dar un luces de lo que viene hacia adelante, pero desde el punto de vista financiero, las tasas están tan altas en Chile que es muy difícil irse contra la moneda. Y eso significa que empieza la moneda a apreciarse de a poco. Eso por ahora. Ok.
Aquí, bueno, aquí nos hacen una pregunta ya más por el lado de renta fija global. Dice, ¿los precios de los bonos hoy tienen incorporadas las subidas de las tasas en Estados Unidos, particularmente en los bonos high yield emergentes? Nosotros creemos que en gran parte sí, o sea, los mismos bonos del Tesoro, o sea, esto como que la tasa de los bonos se construye en escalones. Entonces, primero tenemos la tasa libre de riesgo, que es la tasa de Fed, después tenemos la tasa de largo plazo en Estados Unidos, que promedia las tasas de la Fed, y después tenemos ese spread. Nosotros creemos que el spread ya está incorporando un escenario malo, a pesar de que el escenario no es malo para los bonos corporativos, ¿cierto? De Estados Unidos y emergentes. Obviamente para los bonos rusos sí es un escenario complejo, pero para los bonos corporativos latinoamericanos y para los bonos high yield o investment grade de Estados Unidos no es un escenario tan malo como se está priceando en el spread. Pero la pregunta viene más de si incorpora las subidas de tasa. Hoy día ya se están incorporando en el mercado 6 subidas de tasa. Entonces, no sería ninguna sorpresa que la Fed suba tasa. De hecho, ya eso ya estaría incorporado. Y nosotros, nuestra estimación de tasa a fin de año, corrígeme Juan Camilo, pero está en torno al 2%. Entonces, y hoy día, justo la tasa está en 2%. El mes pasado también les dijimos eso, no quiero decirles que estoy copiando el número de hoy. Eh, Esa es la proyección que tenemos en función de la subida de tasa. A lo mejor podría llegar a 2,10 la tasa del bono del tesoro a 10 años, pero eso no es una pérdida relevante. Es hoy día en comparación al devengo, para ponerlo en un contexto. Si yo compro algo que tiene un devengo de 6% al año, quiere decir que me gano 0,5% mensual. ¿Sí? ¿Cuál es la pérdida potencial de que mi inversión en high yield, o que las tasas del tesoro suban 10 puntos bases con la duración de los bonos high yield o la duración de los bonos corporativos latinoamericanos? Esa subida me hace perder 55 puntos básicos. Entonces, la potencial pérdida que hay de aquí a fin de año se paga con 1 o 2 meses de devengo. Entonces, cuando nosotros vemos que yo tengo un horizonte de inversión de 6 meses o 12 meses, yo digo, las pérdidas potenciales las pago con 2 meses. Si yo voy a invertir solo por 2 meses, no se los recomiendo. Si voy a invertir por 6 meses, ya tengo 4 meses de ganancia o incluso más, si es que no se da esa pérdida, pero estoy asumiendo un colchón. Entonces, supongamos que yo quiero tener una seguridad y esa seguridad significa no perder. Entonces, ¿cómo puedo asumir no perder? Eh, Nuestro escenario malo, de alguna forma, es un escenario en donde la renta fija puede perder por subidas de tasa 1%. Pero eso, cuando yo invierto en tasas que tienen 0,6% de interés al año, significa solamente 2 meses. Ese es el escenario malo. Eso significa que si yo me mantengo invertido por más de 2 meses, voy a empatar o ganar. ¿Sí? Si voy a invertir muy corto, probablemente no. Si voy a invertir más largo, hay muchas probabilidades de ganar porque ya están incorporadas las subidas de tasa, ya están incorporados con un spread alto. Entonces, en realidad, creemos que es un muy buen escenario para salir de caja e invertir en Estados Unidos o en bonos corporativos emergentes. En general, me hace una pregunta aquí también: ¿qué instrumentos recomiendas para invertir en high yield de Estados Unidos o en bonos corporativos? Yo recomiendo fondos mutuos siempre, porque high yield y bonos corporativos LATAM tienen un riesgo idiosincrático importante. Si yo compro un bono muy puntual, puede ser que ese bono puntual le vaya mal. Pero si yo compro un pool de bonos, en el general me va a ir muy bien, porque nosotros creemos que en el promedio nos va a ir bien. Yo no puedo saber exactamente qué bono le va a ir bien o qué bono le va a ir mal. Tenemos un equipo que trabaja para eso y tiene un fondo que se llama Bonos Corporativos Latinoamericanos, ¿cierto? Pero en ese fondo también tiene un pulverizado de bonos, en donde el bono que más pesa un 3%. Si yo quiero armar un portafolio desde cero, en donde el bono que más pese un 3%, yo necesito comprar más o menos 50 papeles, y para comprar 50 papeles necesito por lo menos como 5 a 10 millones de dólares. Entonces son niveles de plata que son difíciles a veces de tener para solo esa clase de activos,
Mi recomendación son fondos o ETFs si quieren. O sea, a mí me gustan más los fondos activos en la renta fija que los ETFs, pero también son un vehículo pulverizado que ayuda o diversificado que ayuda a esta inversión. Así que mi recomendación es mirar los portafolios, revisar cuánta caja tiene en el portafolio y ponerla a trabajar con un horizonte de inversión de 6 a 12 meses por lo menos. No sé, También te Juan, si hay preguntan, alguna otra Clau, pregunta. sí, te preguntan sobre lo que esperamos del comportamiento del oro. El oro. Déjenme poner acá un gráfico del oro para que todos estemos en la misma línea. Es un número que no todos están siguiendo, entonces prefiero compartirles la pantalla un segundo para que lo vean. El oro ha sido un refugio en este periodo. El año pasado, en 2020, nos preguntaron mucho por el oro cuando subió. Voy a poner acá el gráfico del 2020 hacia adelante, ¿ya? El oro con el coronavirus tuvo una subida importante porque hubo un aumento muy importante en la masa monetaria del mundo, porque la Reserva Federal, pero también el Banco de Inglaterra, el Banco de Europa, el Banco Central de Europa, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, todos salieron a aumentar la liquidez del mercado para sacarnos de esta crisis financiera que nos estaba metiendo el coronavirus. Por eso el oro sube de precio acá. Es por riesgo, pero también por la cantidad de liquidez. Cuando estábamos por acá, yo les decía, yo creo que esto se va a estacionar entre 1600 y 1800. Ese era más o menos el rango que conversábamos durante el 2020. No, entre 1700 y 1800. Más o menos los rangos que conversábamos. Efectivamente se sale en algunos momentos de esos rangos, pero sí ha estado en torno a eso. Hoy día volvió a los máximos que había tenido, ¿cierto? No hoy día, hace 2 días, pero digo hoy día porque en estos días, ¿cierto? Volvió al máximo de lo que había estado, pero sí estamos viendo dos efectos que se contraponen, ¿ya? Por un lado, tenemos la guerra que hace que suba de esta manera importante, pero por otro lado, tenemos el fin de los estímulos de los bancos centrales en el mundo. Entonces, si bien el oro puede mantenerse en un periodo corto por sobre 1900, nosotros estimamos que el oro debería ir tendiendo durante el segundo semestre a volver al rango que estábamos conversando o incluso a bajar un poco más, ¿sí? Creemos que el oro está en la parte alta. Los escenarios donde el oro podría subir aún más de aquí hacia adelante son dos: una recesión, que la Fed salga a salvar con más liquidez, que no lo vemos como un escenario 2022-2023, o una escalada en la guerra que se salga de Ucrania. ¿Sí? O sea, si ya la guerra no es solo Ucrania, el oro podría subir algo más, pero no vemos una subida una subida más arriba de estos niveles del oro, a menos que esos escenarios, y esos escenarios nosotros le estamos asignando muy poca probabilidad. Entonces, no vemos gran probabilidad de que el oro siga subiendo más allá de los niveles que está hoy día. Dale, Klaus, perfecto. Creo que con eso ya estamos cerrando. Recordarles que cuando cierren la sesión de Zoom les va a salir una encuesta sobre este webinar para que por favor nos ayuden. Eso nos sirve mucho para mejorar. Y nada, quedamos pendientes. El otro mes recuerden que tenemos este mismo espacio para que podamos nuevamente revisar cómo va la estrategia, qué otros factores se han sumado desde el lado macro y desde el lado de precios de activos para, para nuestras decisiones. Muchas gracias, Klaus, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Juan Camilo, y recordarles todo esto, nosotros lo estamos implementando en los fondos Visión Global, y si quieren profundizar en algún tema y no les ha llegado el reporte mensual, pídanselo a su banquero o a su asesor de inversión. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, gracias.